Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase del mes de abril. Hoy me gustaría hablarles de un recurso musical llamado vibrato. El vibrato es un término musical que describe la variación periódica de la altura o frecuencia de un sonido. Se trata de un efecto musical que se utiliza para añadir expresión a la música vocal e instrumental, en este caso instrumental. El vibrato suele catalogarse en función de dos factores: la cantidad de variación en la altura o la extensión del vibrato y la velocidad con la cual varía la altura, la velocidad del vibrato. Entonces aquí tenemos dos elementos: es cuán extenso es el vibrato, o sea, cuánto varía la altura, y cuán rápida es esa variación. Estos dos elementos generan diferentes efectos, porque esto finalmente, el vibrato es un efecto que se usa de manera expresiva en la música. No es algo que necesariamente forme parte del timbre del instrumento, ni de la afinación o de la altura del instrumento, sino que es este carácter agregado que en el caso del instrumento que no es la voz, ¿no es cierto?, hace la similitud con el canto. Entonces vamos a hablar de distintos tipos de vibrato y cómo hacerlos. Como decía en la, en la definición, el vibrato puede ser lento o más rápido. También puede ser más corto en su amplitud o más amplio en su amplitud. ¿Cuál es la diferencia en una melodía, por ejemplo? Si yo hago una melodía simple, por ejemplo, sin ningún vibrato, la altura va a sonar plana, siempre igual. Si yo aplico un vibrato, que en este caso voy a intentar hacerlo durante toda la duración de la melodía, va a sonar algo así. Y eso le va a dar un carácter distinto a la melodía. No es un carácter que sea mejor o peor en cuanto a la melodía, pero es algo que le da cierta vida. Ahora, si yo no ocupo el vibrato, también puedo ocupar el arco y la distinta velocidad del arco y la presión del arco, el peso del arco, para también dar esa misma vida a la nota. Por ejemplo, entonces ahí ocupo distintas variaciones de la velocidad y también le doy distintos tipos de dinámicas a la melodía. El vibrato en este caso no solamente puede ser ocupado de la misma manera durante toda la línea musical o la frase, sino que puede ir variando. En este caso voy a empezar con poco vibrato y lo voy a aumentar hacia la tercera nota. Ahora voy a hacer lo contrario, voy a ocupar más vibrato, más intenso en la primera nota y lo voy a sacar en las siguientes. ¿Sí? También el vibrato tiene mucho que ver con diversos estilos o épocas de la música. Se dice que en épocas como la música antigua, la música del barroco, el vibrato era menos ocupado o se prefería casi nulo en la
en la interpretación. Ahora, el vibrato sí se utilizaba bajo un concepto que se llamaba messa di voce, que finalmente era una forma de darle vida a las notas más largas, cosas que se pueden ver como en las sonatas da gamba de Johann Sebastian Bach o en obras de Friedrich Händel también, donde había notas sostenidas, o sea, sostenidas en el tiempo, donde tenían al menos tres formas de darle vida. Una era inflando el sonido, otra era haciendo eh, trino, y otra era vibrando. Ahora también hay que considerar que muchos de estos instrumentos durante mucho tiempo, sobre todo los instrumentos de la familia del violone, tenían trastes, por lo tanto el vibrato no se podía hacer de la misma manera que hoy en día. No se podía hacer de manera vertical, un movimiento hacia abajo, sino que muchas veces si es que no se hacía un trino, se podía hacer de manera horizontal, pero era menos audible que hoy en día con los instrumentos que no tienen trastes. Ahora, la técnica para el vibrato. La técnica para el vibrato es la siguiente. Como es un movimiento que finalmente es un ritmo, un cierto rítmico, porque es periódico, nosotros vamos a hacer este movimiento vertical de manera rítmica también. En el caso del contrabajo, el movimiento tiene que ser más amplio y tiene que ser más amplio y tiene que ser más constante. ¿Ya? Tenemos que mantener el dedo con el que estamos pisando la altura, ¿no es cierto? La nota, quieto, que se mantenga como pivote para poder sostener la afinación, y el movimiento va a ser más de brazo que de muñeca. Un movimiento de muñeca es muy corto, ¿vale? Es muy cansador y mueve demasiado al dedo que está de pivote. En cambio, un movimiento de brazo bastante más útil. Entonces vamos a hacer un movimiento lento en el que nosotros distingamos ese cambio de altura de la nota. Vamos a ir variando cada vez los distintos ritmos. Unidos y tres igual, unidos y tres igual. Y ahora vamos a variarlo otra vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí el movimiento hacia abajo se piensa casi como un movimiento de karateka, ¿no es cierto? Hacia abajo. Y hacia arriba tiene que ser con la misma intensidad y la misma distancia. Si muevo solamente hacia abajo y luego me mantengo, subo solamente hacia el punto de la nota, por ejemplo, si hago una línea aquí, ¿no es cierto? Bajo, y luego no subo la misma cantidad, va a sonar distinto. Un poco menos. Si subo la misma distancia con la que bajé, va a ser completo. Bien, una vez que dominamos distintas frecuencias, distintos ritmos del vibrato, podemos ocuparlo cuando uno quiera. La idea es poder ocuparlo en distintos dedos. Y uno va a ver que hay diferencia con cada dedo que uno ocupa, porque son distintos partes, ¿no es cierto? Son distintos músculos, distintos tendones que se conectan con distintas partes del antebrazo. Por tanto, cada movimiento va a ser distinto. Normalmente, estos van a tener un movimiento más amplio, este va a ser un poco más complicado por sostener la nota, y este va a ser un poquito más difícil porque topa justamente con la parte superior del brazo, por tanto un poquito más difícil subir, ¿no es cierto?
que nos encontremos en el contrabajo va a ser más o menos complicado hacer el vibrato. Aquí va a ser una dificultad X, aquí va a ser otra, porque vamos a estar justo en el lugar donde el movimiento ya no puede ser tan vertical, sino tiene que ser un poquito más hacia afuera. Y ya aquí, donde tenemos posición de pulgar, va a ser distinto también porque vamos a ocupar distintos dedos y distintas formas de apoyarnos. Distintas formas de apoyarnos en el instrumento. Siempre el estudio tiene que ser de esa manera, estudio rítmico, con un movimiento casi como de un saludo de mano, ¿cierto? Ir practicando distintos ritmos hasta dominar básicamente el ritmo del vibrato y luego lo podemos ocupar de distintas maneras. Así que nos vemos en la próxima clase, que estén súper bien.